Bien, amados hermanos, cualquiera de nosotros puede, o muchos de nosotros, podemos discernir en estos tiempos que hay un abandono de Dios en nuestra sociedad, ¿sí? Y pareciera que estamos viviendo en una temporada o en una era en donde la espiritualidad es muy común en muchas personas, pero la espiritualidad significa algo diferente dependiendo del contexto de la persona. Usted le puede preguntar a un místico qué es una espiritualidad y le va a dar una definición que no es una definición bíblica. Aún los naturalistas tienen una espiritualidad queriendo adorar la creación. Entonces, el hecho de que exista un sentido de espiritualidad en las personas no quiere decir que está correctamente direccionado hacia el Dios verdadero. Y creo firmemente que una de las razones fundamentales y primarias del por qué muchos hombres y mujeres están abandonando la iglesia o no dan ningún fruto en la iglesia es porque viven una vida pasiva y no puede haber otra consecuencia porque no conocen al Dios de la Biblia. Y muchos hombres cometen el error de presentar una característica de Dios sobre otras con el fin de no ofender, con el fin de no lastimar, entre comillas, con el fin de no desanimar. Pero creo que nosotros que hemos estado como iglesia estudiando el carácter de Dios, entendemos que no hay nada mejor que entender por la gracia de Dios y a través de su palabra quién Dios es. Y a causa de que las personas dentro de muchas iglesias no conocen quién Dios es, abandonan la fe. Y otros viven dentro de la iglesia con una manera de excusa religiosa, de un amuleto, decir sí, voy por Dios, pero no lo conocen. A algunos les gusta presentar a Dios solamente como un Dios de amor. A otros como un Dios pequeñito. A otros como un Dios que sí hizo la creación, pero no se mete en los asuntos del hombre. Como dice un comentarista, los cristianos han llegado a tal punto que en teoría, imagínense, son cristianos, pero en práctica viven como ateos. No oran, no leen las escrituras, no se preocupan por vivir en santidad, no van en contra de la cultura y del mundo, viven pasivos. Tienen una Biblia, van a la iglesia, tienen una teoría de Dios, pero en práctica son ateos. Bueno, hoy vamos a hablar, si puede abrir la palabra del Señor, vamos a hablar de una de las formas en que Dios se revela al hombre. Y Dios se revela al hombre también como un Dios de ira.
un Dios que se enoja por causa de lo que es malo, de lo que es el pecado. Romanos 2, vamos a leer del versículo 1 al versículo 5. Hermanos, es tan importante que nosotros como creyentes presentemos no una parte de Dios o partes de Dios, porque es incorrecto. Dios no está hecho de partes. Y es necesario que cuando predicamos el Evangelio también hablemos de la totalidad de Dios como Él se revela en su palabra. Y aquí nos habla Pablo en Romanos acerca de uno de los atributos de Dios, una de las perfecciones de Dios. En el versículo 5, pero vamos a leer del versículo 1 hasta el 5. Y dice: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas. Tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios, ¿sí?, contra los que practican tales cosas es según verdad. Y aquí Pablo los confronta con una pregunta importantísima. Versículo 3: ¿y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Eso es lo que el hombre hace, de lo que hablábamos al principio. El hombre piensa que puede vivir su vida de tal manera, y aún, como acusa aquí Pablo a los hermanos, ustedes acusan a los hombres de hacer tales cosas y ustedes hacen lo mismo, y ustedes piensan que escaparán del juicio de Dios. Eso es un menosprecio de la verdad de Dios, de la existencia de Dios y de los juicios de Dios. Pensar que podemos ir por el mundo caminando, aún juzgando a otros cuando practicamos lo mismo. Y vea lo que Pablo les dice, el versículo 4: ¿o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Hay un elemento ahí de la misericordia de Dios, de la paciencia de Dios para con el hombre pecador, que hay quienes menosprecian. Versículo 5, que es el texto en donde me centro el día de hoy, es: pero por tu dureza, y por tu corazón no arrepentido. Vea lo que sucede: atesoras para ti mismo ira para el día, ¿sí?, ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Hablar, amados hermanos, de la ira de Dios es tomar una tarea ardua y problemática, por decirlo así, desde el punto de vista en que es un tema muy amplio en las Escrituras y su terminología es abundante, y a pesar de que la Biblia misma habla de la ira de Dios por alguna razón demasiado penosa, es un tema del cual muy poco se habla en la iglesia cristiana el día de hoy, porque se entiende equivocadamente que el Dios de la Biblia no puede ser más que solo amor.
Hablar de la ira de Dios es también hablar de la justicia de Dios. Y en alguna extensión del amor y de su santidad. No podemos separar las perfecciones de Dios. Entonces hablar de la ira de Dios es hablar de todo lo que Él es, de su esencia. No se puede entender la ira de Dios si no se comprende su justicia. Para hablar de la ira de Dios es necesario, obviamente, entender lo que la Biblia dice tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. ¿Qué es lo que dice la Escritura de este atributo de Dios? Y no hay, por decirlo así, ningún espacio quizás en el Nuevo Testamento o en el Antiguo Testamento que no nos apunte en algunos momentos a la ira de Dios, como a la justicia de Dios y a la santidad de Dios, a la misericordia de Dios. Sin embargo, podemos ver claramente que en el Antiguo Testamento se ve que la ira de Dios resalta. Pero esa doctrina no está limitada al Antiguo Testamento, también está claramente, explícitamente expresada en el Nuevo Testamento. Entonces, entender la ira de Dios y lo que nos corresponde hoy, amados hermanos, es descubrir qué es la ira de Dios y por qué viene la ira de Dios. Eso es importante. Específicamente, para que nosotros entendamos la causa de la ira de Dios cuando se expresa y se otorga su justicia. Hablar de la ira de Dios es hablar de que Él otorgará su justicia. Y en algunas ocasiones podemos hablar de que Él ha otorgado su justicia y eso ha sido una expresión de su ira. La ira de Dios es una parte necesaria del carácter de Dios. Es parte del carácter moral de Dios aborrecer el mal, así como amar el bien. Dios se opone activamente y firmemente a todas las formas de mal. Y en la Biblia, los escritores bíblicos expresan esta posición, al menos cuando hablan de la ira de Dios. Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, la ira de Dios viene a los hombres y viene a su pueblo como consecuencias de la desobediencia y el abandono de su pacto. Y sus consecuencias son destrucción. Pero ¿qué es la ira de Dios? William Gruden lo define de esta manera. La ira de Dios quiere decir que Él detesta intensamente todo pecado. Todo pecado. Esta definición define no solo la ira de Dios, pero en alguna medida William Gruden nos ayuda a ver por qué viene la ira de Dios o la causa de la ira de Dios. Y eso es el pecado, como vimos en Romanos 2:5. Que por causa de menospreciar la misericordia, la longanimidad que nos guía al arrepentimiento, el hombre menosprecia eso y no solamente vive en pecado, se goza del pecado y juzga a otros del pecado. Eso es ceguera espiritual. Entonces esta definición de William Gruden nos ayuda a entender que no solamente Dios detesta toda clase de pecado, pero ahí podemos ver que la ira de Dios viene por el pecado. Un diccionario teológico define la ira de Dios de la siguiente manera. Dice, ira, palabra que denota el sentimiento activo de Dios contra el pecado, expresado en categorías humanas, un atributo importante de Dios, que Él es santo y justo y rechaza todo lo que no es.
Qué definición más clara. En esta definición, un poco más extensa que la anterior, la ira es una expresión, amados hermanos, no pasiva, sino activa. Una ira activa de Dios en contra de las actitudes pecaminosas del hombre, y como su carácter nunca se contradice en lo más mínimo, siendo que Él es un Dios santo, un Dios justo, Él rechaza todo lo que viola su carácter, sus mandamientos, todo lo que rechaza sus demandas de los hombres. Y eso es la ira de Dios. Por eso viene la ira. John MacArthur dice: la justicia de Dios es perfecta y absoluta en y hacia sí mismo, en su prevención de cualquier violación de la justicia de su carácter. Cierro la cita de MacArthur. Cuando se viola el carácter de Dios, entonces se expresa su ira y da justicia. Pero nosotros somos testigos de cómo esto se ha olvidado del mensaje del Evangelio, y esto es central para el mensaje del Evangelio. Si una persona le comparten el Evangelio y le dicen: bueno, mira, acepta a Dios, Él te ama. Y dice: bueno, wow, qué chévere. Dios me ama, yo también me amo. Y si presentamos el Evangelio mostrando nada más que una faceta y uno de los aspectos del carácter de Dios, no estamos siendo ni fieles mensajeros y tampoco no estamos amando a las personas al comunicarles que al estar en la condición de hombres pecadores que han violado el carácter de Dios a través de sus pecados, están expuestos a su justicia, a su ira. Cuando vemos y analizamos los textos en el Antiguo Testamento, específicamente en el Pentateuco, vemos que la ira es una fuerte respuesta negativa de Dios al pecado humano que a menudo, escuche, conduce a expresiones de juicio de parte de Dios. Pero también es importante comprender que en ocasiones la ira de Dios se ve a través de lo que Dios hace cuando derrama sus juicios, como es evidente en Génesis 6, 11, 22. Dios determina que los hombres se han corrompido y por lo tanto decidió destruir la tierra con un diluvio. Ahí, aunque no se menciona la palabra ira de Dios, Dios dio un juicio y eso es una expresión del juicio de Dios. Ahí vemos una advertencia del juicio de Dios por la maldad y el pecado del hombre. Claramente, Dios se indignó y en su ira dio juicio a los hombres por medio del diluvio y los destruyó. El juicio también a Sodoma y Gomorra es una ejecución del juicio de Dios por los pecados de estas ciudades. La Escritura dice que los pecados de ellos eran sumamente graves, Génesis 18:20, y como respuesta a la maldad de ellos, Dios hizo llover azufre y fuego desde los cielos y destruyó las ciudades. Eso es una expresión de la ira de Dios. Este acto de juicio nos enseña la expresión de la ira de Dios
que en acorde con su carácter santo responde con un juicio destructor a Sodoma y Gomorra. Cenizas. También en unas ocasiones Dios se revela a Moisés como un Dios bondadoso y compasivo, y al mismo tiempo como un Dios de ira. Vaya conmigo a Éxodo 34, 6. Éxodo 34, 6. ¿Lo tiene? Y dice, versículo 6, y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Él se reveló de esta manera a Moisés. Lo que esto significa es que Dios expresa sus atributos o perfecciones de acuerdo con su carácter. Un comentarista dice, en las Escrituras a veces Dios retrasa su ira y eventualmente resulta en juicio, pero la expresión de su ira puede retrasarse o incluso evitarse por completo. Lo que sí se debe de entender es que Él se describe a sí mismo no solo como misericordioso y lleno de amor, inquebrantable, sino también como un Dios tardo para la ira, lo cual nos da esperanza. Nos da esperanza porque Dios no se conoce como un Dios de ira. Primeramente, Él se conoce como un Dios de amor, paciente, misericordioso. En otras ocasiones se muestra o se le ve a Moisés preocupado y con un temor por la ira de Dios que había venido a Israel por causa de su rebeldía y por causa de la idolatría. Moisés le recuerda a Israel en Deuteronomio 9, 1 al 8, y les dice que por la provocación de ellos que salieron de Egipto, Dios casi estuvo a punto de destruirlos. Moisés temió la ira y el furor de Dios y oró por 40 días y 40 noches, y el Señor lo escuchó y le otorgó ¿qué? Su misericordia. Aquí su ira es el resultado de la desobediencia y rebeldía del hombre. Aunque soberanamente Dios detiene su ira, el punto es que Él responde con su ira por el pecado de su pueblo. Él es soberano y Él decide otorgarla o detenerla. En este caso, en Deuteronomio 9, 1 al 8, vemos que Moisés oró por 40 días y 40 noches y el Señor lo escuchó en su misericordia. Él es tardo para la ira. Y podríamos decir que porque Él es tardo para la ira es que muchos de nosotros nos encontramos hoy con la posibilidad de escuchar el Evangelio y cantar y adorarle. El hecho de que muchos estamos aquí sentados y nos gozamos en Él y nos gozamos en su palabra es una expresión de la misericordia de Dios que detuvo su ira cuando lo que merecíamos era el juicio. Estamos aquí por una expresión, entonces, ¿verdad? Sentados por una expresión de la misericordia y de la paciencia, de la longanimidad de Dios, que por su sola misericordia nos condujo al arrepentimiento
para que llegara el momento exacto en el que Él hiciera su obra en nosotros a través de su Espíritu Santo y nos levantara a muertos y les diera vida y pudieran escuchar el Evangelio y pedir perdón y correr a los brazos de Jesús. Es solamente su misericordia. Efesios 2 dice que éramos lo mismo que los demás, hijos de ira, hijos del diablo, destinados para juicio. La única razón, amados hermanos, que estamos acá es porque Dios es lento para la ira, grande en misericordia. Dios no es conocido primeramente como un Dios de ira, sino como un Dios creador, un Dios amoroso y justo. Dios, cuando dio su revelación, Él no empieza trayendo juicios, Él empieza creando una acción soberana, no motivada por nada ni nadie. Y en su amor lo que empieza a hacer es a empezar a crear y llena al hombre de bendiciones. Y no tarda mucho para que el hombre falle y peca y cae de la gracia de Dios. Entonces Él se revela primeramente como un Dios bondadoso, un Dios creador, amoroso y justo. Pero eso no quiere decir que porque Él se revela primeramente como un Dios bondadoso y amoroso, sea más esos atributos que un Dios de ira divina. No. Esto sería una distorsión del conocimiento de Dios, o del carácter de Dios y de lo que conocemos de Dios. Quisiera que pensara, amado hermano, que la ira de Dios es plenamente amorosa y justa porque Él primeramente fue paciente y compasivo. Eso es realidad en todo hombre que un día recibirá la expresión de la ira de Dios a través de sus juicios. Esa ira nunca va a ser injusta, ni menos amorosa, sino todo lo contrario. Esa ira expresada en el juicio de Dios, escatológicamente, en el final de los tiempos, será una ira plenamente amorosa y justa, porque primeramente Él está siendo paciente y compasivo hoy con muchas personas. No habrá una manera de evitar eso y de ponerle a Dios una etiqueta donde diga injusto y no amoroso. Él es perfecto. Nadie puede acusar al hombre. Nadie puede acusar a Dios, perdón. Vamos a ver Deuteronomio 26, 14 al 29. Gracias a los hermanos por ayudarme con el tiempo. (26, 14, 29). No me acordaba, pero me dijeron que la última vez que prediqué 2 horas. ¿Es cierto? Deuteronomio 26. ¿Con qué razón veía cabezas para abajo y están orando en medio del mensaje?
26, 14, 29. Y dice, no he comido de ellos en mi luto, ni he gastado de ello estando yo inmundo, ni de ello he ofrecido a los muertos. He obedecido a la voz de Jehová mi Dios, he hecho conforme a todo lo que me ha mandado. Mira desde tu morada santa, desde el cielo, y bendice a tu pueblo Israel y la tierra que nos ha dado, como juraste a nuestros padres, tierra que fluye leche y miel. Jehová Dios te manda hoy que cumplas estos estatutos y decretos. Cuida pues de no ponerlos por obra, cuida pues de ponerlos por obra con todo tu corazón y con toda tu alma. Has declarado solemnemente hoy que Jehová es tu Dios y que andarás en sus caminos y guardarás sus estatutos, sus mandamientos y sus decretos, y que escucharás su voz. Y Jehová ha declarado que tú eres pueblo suyo, de su exclusiva posesión. Amados hermanos, Dios les había dado al pueblo de Dios una clara dirección o mandamientos de cómo tenían que guardar el pacto. Pero ¿qué fue lo que hizo el pueblo de Dios? Abandonó el pacto. En muchas situaciones en la palabra de Dios vemos cómo Dios tiene misericordia y restaura al pueblo de Israel, y el pueblo vuelve a pecar y abandona otra vez el pacto. La ira de Dios viene por causa de violar el pacto de Dios. Esta era una advertencia que Dios le había dado a su pueblo. No solamente al pueblo quien escuchó las palabras de Moisés, sino a las generaciones futuras. Literalmente dice ahí en el versículo 14 y 15, y no hago solo con vosotros este pacto, esto es el Señor hablando, y este juramento, sino que también con los que están hoy aquí con nosotros en la presencia del Señor nuestro Dios, y con los que no están hoy aquí con nosotros. El pacto de guardar los mandamientos no era solamente para el pueblo de Dios ahí presente, sino Él dijo, aún para los que no están aquí con nosotros, la responsabilidad de enseñarle a las generaciones futuras. Nadie sería excusable de no estar presente en el día del pacto. Todo lo contrario, serían responsables de guardar o violar el pacto de Dios como sus padres. Si los violan, serían sujetos a la ira destructora de Dios. Un comentarista llamado Garrett dice lo siguiente: en el Pentateuco o la ley, los libros proféticos y los libros históricos, las menciones del enojo de Dios normalmente se asocian con una situación histórica particular. A menudo es la desobediencia del pueblo de Dios a su pacto. Cierro la cita. Dios expresa su ira cuando el pueblo viola su pacto. Siempre la ira de Dios viene en respuesta al pecado. En ocasiones Él la detiene, como hemos visto, pero eventualmente el juicio llega, y si no hay arrepentimiento es seguro.
En ocasiones advierte a generaciones futuras, pero su ira, ya sea ejecutada o retenida o advertida, como la veamos en la palabra de Dios, siempre se relaciona con la desobediencia del hombre. Y aunque esto es verdad, nosotros como creyentes, amados hermanos, tenemos una confianza y hemos sido librados de la ira de Dios. ¿A través de qué? A través de haber depositado nuestra confianza y nuestra fe en el Hijo de Dios, quien es el sustituto perfecto, quien en la cruz del Calvario tomó, cargó con todas nuestras maldades y pecados y fue tratado como pecador, siendo puro, santo. Recibió la ira de Dios en la cruz del Calvario. Por todos aquellos que depositan su fe en Él. En el Nuevo Testamento también podemos ver la ira de Dios. Escuche, al igual que en el Antiguo Testamento, la ira de Dios, en el Nuevo Testamento también vemos que es el resultado de la desobediencia del hombre a lo que Dios demanda de él. Un primer ejemplo lo podemos ver en el Evangelio de Juan 3:36. Vamos ahí. Algunos ya habrán memorizado ese texto, ¿verdad? Pero ese texto es impresionante porque nos revela mucho acerca de este tema. 3:36. ¿Qué dice la palabra del Señor? El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida eterna, no verá la bendición de Dios, la mayor bendición de Dios, vida eterna que viene a través del conocimiento del Hijo de Dios. Escuche, ¿cómo termina este texto? No verá la vida, sino que la ira de Dios que está sobre él. Todo hombre, mujer que rechaza el Evangelio, de acuerdo al apóstol Juan, dice que la ira de Dios permanece sobre él. Juan 3:16 en adelante, por eso es que nos habla no solamente del amor de Dios, pero nos habla de que los que no creen ya han sido condenados. Este versículo de Juan 3:36, en donde Juan el Bautista hace referencia a la ira de Dios como resultado de la desobediencia de los hombres. ¿Cuál es la desobediencia de los hombres en este texto? Que rehusaron creer en el Hijo de Dios. En este pasaje de las Escrituras explícitamente se dice, amados hermanos,
que la ira de Dios es consecuencia de no obedecer al Hijo. Implica muerte espiritual. Y en este caso no es algo que vendrá en el futuro, sino es una ira en la cual se vive y se permanece en el presente por los desobedientes no arrepentidos. Imagínense eso, que la muerte espiritual es un estado que se vive. El hecho de que tengamos vitalidad y nos podamos mover al trabajo, a nuestras actividades y hacer todo lo que nos complace, y peor aún buscar el pecado y pensar que eso es vida, no. Es muerte espiritual. Es muerte espiritual. Y en esa condición, ¿cómo respondemos al Evangelio? ¿Cómo respondemos al llamado de Dios? Romanos 3:9 dice que es imposible. Todo el mundo está bajo pecado. Entonces, el juicio y la ira de Dios en esa condición es seguro. Pero sucede el milagro de los milagros, ¿verdad? La obra más preciosa que pueda entenderse en la vida de cada creyente es ese momento en el que ni él se dio cuenta, pero Dios vino y a través de la obra regeneradora de su Espíritu Santo le levantó de los muertos. Romanos 3:9 dice que todo el mundo está bajo pecado. No hay quien busque a Dios, ni siquiera uno. Todos se hicieron inútiles. Imagínense. Eso quiere decir que cuando hay una respuesta al Evangelio, wow, es la obra de Dios únicamente, y debemos de gozarnos y humillarnos delante de Dios y darle gracia, pero al mismo tiempo orar por aquellos que todavía están en la muerte espiritual, expuestos a la ira y el juicio de Dios. Pablo también declara que la ira de Dios se revela a los hombres quienes con injusticia suprimen o detienen la verdad. Romanos 1:18. Ellos conocen que hay un Dios supremo y Él les ha manifestado sus atributos invisibles, su eterno poder, su divinidad, los cuales son claramente entendidos, dice Pablo, por medio de todo lo que ha sido creado, de modo que no tienen desobediencia. Romanos 1:18-20. Vemos la creación. Es un testimonio de el poder de Dios, de su divinidad, que no es un ídolo muerto. Y el primer indicio que vemos que es un Dios vivo es que está airado en contra de aquellos hombres que detienen la verdad de Dios. Y la verdad de Dios aquí se relaciona con la manifestación de Dios, de su poder y de su divinidad. Cuando el diablo logra que el hombre piense, Jesús, un solo hombre, un simple profeta, o es el amuleto de los cristianos, es la excusa de los cristianos para ir a la iglesia. Es necesario ver que el Hijo de Dios es divino, eterno, santo, justo, inmutable,
Aquí también la ira de Dios se manifiesta en los siguientes versículos de Romanos 1:18 sobre los hombres, manifestando la ira soberana del abandono de Dios. Versículo 24 dice que ellos cambiaron al Dios incorruptible por dioses corruptibles. Entonces la ira de Dios se revela continuamente desde el cielo, abandonando, escuche, activamente al malo, a la suciedad y a las pasiones viles, a mentes reprobadas, castigándolas de esa forma, para que también en algún día sean objetos de la revelación del justo juicio de Dios. En esto tampoco, amados hermanos, tenemos que hacer una diferencia. Hay condiciones en las que los hombres se encuentran hoy en día, en las que los hombres que no creen y que Dios los ha abandonado. Y Él ha ejecutado su ira soberana al abandonarlos al pecado y a los deseos de su corazón. Vamos a Romanos, mejor para que lo vea, porque veo que me está viendo. No lo quiere ver, vamos a Romanos 1. Vamos a leerlo desde el 20, ¿ok? Vamos a empezar con lo que dice de la manifestación de Dios. Dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su corazón necio fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron ¿qué? Necios. Versículo 23, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves y cuadrúpedos y de reptiles. El versículo 24, por lo cual dice que también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que en esa condición, dice Pablo, deshonran entre sí sus propios cuerpos. Y esta es la consecuencia de ¿qué? De que ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Ese es el abandono de Dios, es una de las expresiones de la ira de Dios. Pero le tocaba a este texto porque el hecho de que esa ira se exprese en muchos hombres que se rebelan al mensaje del Evangelio, y como dice J.C. Ryle, Dios está llamando y tocando tanto a la puerta, tanto tocando la puerta hasta que dice, ya no. Pero el hecho de que se encuentren en esa condición, siendo receptores de la ira de Dios y haciendo todo lo que no conviene, en toda clase de pecado, no quiere decir que estos hombres tampoco vayan a ser objetos de la ira escatológica de Dios. O sea que su condición presente es una desgracia y la condición eterna será un castigo eterno, fuerte. Esa es la expresión de la ira de Dios
en la cual muchos hombres viven hoy abandonados. El teólogo John Frame acertadamente dice lo siguiente: la ira de Dios puede caer sobre los hombres de manera sorprendente y repentina, y ni cuenta se dio. Está caminando, su corazón le palpita, pero la ira de Dios ha caído sobre él. En Romanos 2, 5, 9, donde leímos, sí vemos que la ira de Dios ahí es una promesa del juicio escatológico. Pablo declara que a causa del corazón no arrepentido de los hombres, ellos están acumulando ira para el día de la ira de Dios, cuando Dios ejecutará su justo juicio en el mundo. ¿Cómo podemos escapar? ¿Cómo puede el hombre o la humanidad escapar del juicio y de la ira de Dios? Los cristianos no deben rechazar este atributo de Dios, sino más bien deben de asombrarse de él y del hecho que Dios haya sido lento para la ira en la vida de muchos de los que estamos acá, y que él haya aplicado su longanimidad para conducir a muchos al arrepentimiento. Pablo declara que los creyentes que ya fueron justificados por fe en Cristo Jesús serán salvos de la ira escatológica de Dios sobre este mundo. Romanos 5:9, vaya conmigo. Y me estoy orientando ya al final. Vamos a leer desde el 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Es el único medio, es el único camino de librarnos de la ira de Dios. Los creyentes ya no están lejos de Dios como enemigos rebeldes. Ahora han sido reconciliados con Dios, Romanos 5:1, justificados pues por la fe. Tenéis paz para con Dios. El hombre sin Cristo es enemigo de Dios, objeto de la ira de Dios y de los juicios de Dios, pero el que cree es un amigo de Dios. No solamente un amigo, es un hijo de Dios, reconciliado con Dios por medio de la obra sustitutiva de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, quien pagó por los pecados de sus escogidos. Fue Cristo quien recibió el castigo de nuestras transgresiones, sufriendo en la cruz la ira que nosotros merecíamos. La ira de Dios en respuesta al pecado nunca fallará. Sinclair Ferguson dice lo siguiente: es más, si no hay ira, no hay salvación. Si Dios no actúa contra los pecadores, entonces los pecadores no corren el peligro y no necesitan salvación. Solo cuando tomamos en serio la ira de Dios contra los pecadores, le damos verdadero significado a la salvación que Cristo obró
en la cruz del Calvario. Eso es verdad. Esto es tan fundamental y tan básico para el Evangelio. Entender que Dios es un Dios justo y que su juicio no fallará. El día del juicio llegará. Y el hombre solo tiene dos opciones. O se presenta delante de Dios justificado, no con su propia justicia, sino con la justicia de Cristo Jesús, delante del Padre, o se presentará solo, dará cuentas de sí mismo delante de Dios y no podrá librarse del castigo eterno. ¿A quién nos apunta esto? Bueno, nos apunta a lo glorioso que es el Evangelio, porque ningún hombre podrá presentarse delante de Dios y pagar por su redención. No va a haber excusa que le pueda decir, perdóname, es que yo no entendí. Es que nadie me explicó. Romanos 18, 1 al 20. Resonará en sus oídos. Perdóname, es que las situaciones en la iglesia me hicieron no comprometerme. ¿Qué es lo que tienes en tu vida hoy, hombre, mujer y joven? ¿Qué es lo que vale tanto en tu vida para no buscar a Dios y exponerte al juicio y la ira de Dios eternamente cuando Él te está llamando a arrepentimiento y a que recibas su gracia? Si no te ves como un pecador, pues no necesitas a un Salvador. Pero es necesario que veas que eres un pecador. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Entonces no solamente es necesario entender quién es Dios en todas sus perfecciones, hoy hablando acerca de que es un Dios de ira y que traerá juicio a los incrédulos y pecadores, pero también es necesario que entendamos quiénes somos nosotros. Seres no inocentes, sino culpables de pecado. Se lo he dicho y se lo repito hoy para cerrar. El día que el hombre se presente delante de Dios nunca va a decir, Señor, yo fui víctima del pecado, como cuando alguien es víctima porque un carro lo arrolló. No. Él es culpable de cada una de sus desobediencias, pensamientos y rebeldía delante de Dios. Pero la buena noticia es que los que están en Cristo Jesús, Romanos 8:1 dice, ¿mas ahora qué? Ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Para los que viven no conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esos son los creyentes. Y si usted es uno de ellos, de gloria a Dios. Humíllese delante de Dios. Humillémonos delante de Dios por tan grande misericordia. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por la manifestación, Señor, no solamente de tu ira en el mundo, Señor,
sabiendo que habrá un día en el cual tu ira se expresará plenamente, Señor, para traer juicio sobre las naciones. Pero también te damos gracias, Señor, por la manifestación de tu gracia en muchos de los que estamos acá. Y pedimos, Señor, ansiosamente por que tu favor pueda manifestarse, Señor, sobre aquellos que aún, Señor, no creen en ti y que están aquí esta mañana. Que ellos puedan, Señor, creer y que puedan recibir la vida eterna. Como tu palabra dice en Juan 17. Y esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y al Hijo a quien enviaste. Que crean, Señor, al Evangelio. Que lo reciban con gozo, Señor, y que detesten su pecado y su maldad. Porque si hay una transacción, Señor, que el hombre debe de hacer con toda su inteligencia, Señor, es escuchar, Señor, ese intercambio precioso de entregarnos, Señor, a ti que no valemos nada, que perdones nuestros pecados, que nos incluya, Señor, en tu pueblo, en tu familia. Rechazar eso no es sabio. Pero te damos gracias también, Señor, no solamente por los que están acá, que tú obrarás en sus corazones, pero por cada uno de los que creen y confían en ti, que constantemente están perseverando, a pesar de las pruebas, a pesar de las luchas. Tu palabra dice en 2 Timoteo 2:13, porque todo aquel que quiere vivir piadosamente padecerá. Pero es bueno saber que tú estás con nosotros en cada padecimiento y en cada sufrimiento. Porque fuera de tu ira, eso es una bendición, como hemos aprendido. Gracias, Padre. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.